Qué bueno es el Señor. ¿Cuánta gente no se despertó hoy? ¿Cuánta gente no tuvo la oportunidad que tenemos nosotros de ver la luz del día? ¿Cuánta gente se levantó y su casa ya no estaba? O ya no tuvo matrimonio, o perdió algún hijo. Hay tantas situaciones que se dan en la vida que debíamos de considerar conforme pasan los días, no digo los años, los días. Debíamos de considerar cuán bueno es Dios y que Él tiene un propósito para nuestras vidas en cada día que nosotros vivimos. En cada día Dios es fiel, como decía el canto que hace un momento cantamos. En esta hora quisiera que consideráramos un versículo de la Biblia. Casi siempre leo todo el pasaje, ahorita es un versículo en el que vamos a enfatizar, va a aparecer en la pantalla. Del libro de Proverbios, capítulo 19, el versículo 21. Proverbios 19, 21. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Quédese con eso. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. ¿Quién podrá detener la mano de Dios? ¿Quién podrá mover un plan, un diseño? En la semana pasada estuvimos hablando del plan, el diseño de Dios, ¿se acuerdan? Que dice Jeremías 29:11, Dios a través del profeta Jeremías dijo: yo tengo planes, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuánta gente hoy en día no tiene ni esperanza, ni conoce nada de su futuro cercano? Porque no conocen a Dios. Pero Dios, en su plan maravilloso, que tiene algo establecido para nosotros, también quiere que conozcamos que aún ese propósito que Él ha depositado en ti y en mí tiene enemigos. Hay enemigos del propósito divino para el cual tú estás en esta tierra. Hay dos cosas importantes en la vida del ser humano. Una de ellas es el para qué nacimos y por qué estoy aquí. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál será mi destino? Esa es la manera del mundo de hablar. Pero en Dios es propósito, es propósito. Independientemente de la familia en la que nacimos, en la familia con la que crecimos, que empezamos a conocer la familia cuando empezamos a tener 8 o 9 años, realmente conocemos quién es papá, quién es mamá, y empezamos a descubrir en nuestro caminar de la vida muchas cosas de nuestra familia que a lo mejor no nos agradaron, que a lo mejor no nos ayudaron en nada. Pero que un niño inocente empieza a perder la inocencia, una niña inocente empieza a perder la inocencia, y muchas de las veces lo más duro lo vive dentro de su casa, de su propia casa, con nuestra familia. Algo que un niño no está supuesto a vivir eso. Un niño necesita protección, necesita seguridad, necesita que le aseguren su alrededor, su entorno, necesita vivir en paz, en tranquilidad, en armonía. Lastimosamente no pasa eso, y eso no es nada más entre los latinos como nosotros, en todas las razas pasa. Estamos en un mundo, son los básicos principales enemigos del alma del hombre. Estamos en un mundo lleno de pecado. Estamos en una carne que nos heredaron nuestros abuelos, papás, nos heredaron una carne, viene de la herencia adánica, que es una carne débil, pecadora. Pero aparte tenemos otro enemigo que se llama el diablo, Satanás, que siempre nos ha odiado, como Él odia al que nos crió, que es Dios, el Todopoderoso. También odia a su creación, que somos nosotros. Y Él tiene un énfasis muy exacto, y el énfasis de Él es echar a perder la raza humana. El énfasis de Él es destruir la gente, porque no se quiere ir solo a su destino final, que es el infierno, y está buscando la manera de que muchos se vayan con Él. Pero en medio de todo, dice el Señor que nosotros, los seres humanos, hacemos planes en el corazón, pero al final van a prevalecer los designios de Dios. Los designios de Dios. Hace años, 20 años, a lo mejor 30 años, algunos aquí 15, algunos 10, otros que tienen menos en la iglesia, 5,
Ni idea tenían de que iban a estar sentados en una iglesia. Ni idea tenía que un día iban a abrir la Biblia y que ya no iban a poder vivir sin ese alimento, sin esa búsqueda de Dios. Ni idea. Pensabas que como murieron tus padres, como murieron tus abuelos, con la miseria, con la pobreza, con todo aquello, pensabas que ese era tu rumbo y ese era tu destino. Pero Dios dijo no. Dios tuvo un tiempo para cada uno de nosotros. Dios empezó a mostrarte su propósito. Y es un designio maravilloso del Señor que nada ni nadie lo puede cambiar. Ni tú mismo. Ni tú mismo, aunque tú quieras y te aferres, nadie va a cambiar el propósito o el diseño que Dios tiene para nosotros. Y Dios da libertad al ser humano de tomar decisiones. Por eso nos dio un libre albedrío. Nosotros decidimos. Desde chicos empezamos a tomar decisiones. Si se sale de la casa, si usted decide trabajar, si usted decide obedecer a su padre o no, con quién decide casarse, qué quiere estudiar, qué quiere trabajar, usted decide. Dios nos da esa libertad de decidir. Pero sobre todas las cosas que nosotros hacemos y decidimos, encontraremos también las consecuencias de aquello, los resultados de. Entonces, el Señor tiene un designio maravilloso, tiene un plan. Unos 2 capítulos anteriores, en el 16 dice: el hombre propone, pero Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero Dios conoce los motivos. Los motivos por los cuales tú y yo hacemos tal o cual cosa, planeamos tal o cual cosa. El corazón del hombre solamente Dios lo conoce. Entonces, no importa lo que propongamos, humanamente hablando, al final va a ser la voluntad de Dios. ¿Cuándo cambia eso? ¿Cuándo cambia eso en el ser humano? Cuando el ser humano pone en primer lugar a Dios, las cosas cambian radicalmente. Todo el pasado ya deja de gobernar el presente. Un pasado dañado, como venga, no importa, deja de gobernar el presente. Y todos ustedes son testimonio de eso. Yo los veo a ustedes totalmente transformados de cuando el día que los conocí, por el poder de Dios, pero también porque Dios no te trata como títere y te dice tienes que hacer esto, no, te deja que decidas. Y el día que tú decidiste por el Señor, Él dice ok, tú quieres mi ayuda, aquí estoy. Lo que tú no puedes cambiar, yo lo cambio. Lo que tú nunca vas a transformar, yo lo transformo. Toda una renovación completa, un reset que le dicen, se tiene que hacer contigo, y eso nomás yo lo puedo hacer, dice Dios. Nada más yo lo puedo hacer. Dios es maravilloso, maravilloso. Es experto en transformar corazones, transformar vidas. ¿Usted se ha preguntado alguna vez para qué estoy en este mundo? ¿Se ha preguntado alguna vez para qué está aquí? Hay momentos cruciales en nuestra vida en los que llega el cansancio, en los que llegan incluso el deseo de morir, de partir de esta tierra, y usted dice, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿De qué sirvo yo aquí? No, acuérdese que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Así lo decidió Él, y eso es maravilloso. Pero el pecado de nuestra vida transgiversó esa imagen. El pecado transforma a las personas. Se pierde esa imagen de Dios, la cual Él depositó en nosotros, se pierde de una manera tremenda. Y solamente a través de la muerte, del sacrificio del Señor Jesús, el Hijo de Dios, podemos obtener la identidad de hijos de Dios. Porque cuando estamos como criaturas, como un ser creado por Dios, no tenemos identidad. No tenemos identidad. Nosotros mismos no tenemos nada de donde decir yo tengo propósito, yo vine aquí por esto, yo tengo un plan de parte de Dios. No podemos hablar así, porque nada más somos criaturas. Pero cuando venimos a reconocer el sacrificio de Cristo, aquel que tomó mi lugar, aquel que llevó mi pecado, mi maldad, le damos la oportunidad a Dios, le damos el lugar de honra que Él se merece para que Él trabaje en nosotros aquellas cosas que sí distorsionaron,
aquellas cosas que nos enfermaron, aquellas cosas que nos hicieron vernos tan feroces, tan horribles. Solamente el poder de la sangre de Cristo lo puede hacer cuando nosotros lo tomamos para nuestro favor. Cuando nosotros no rechazamos esa invitación y dejamos que el Señor empiece a obrar en nosotros, empezamos a tener identidad de hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, el apóstol Juan dice, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre, que nos haya llamado sus hijos. Yo merecer ser hijo de Dios, un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, extraordinario, el que nunca falla, el que siempre es fiel. No. Si tú te ves en tu pasado, pues obviamente que no. Pero Jesús pagó un precio incalculable para que nosotros podamos tener esa adopción como hijos de ese Padre Celestial. Por eso nosotros le podemos llamar Padre a Dios, porque nos sometemos. La figura de padres que teníamos nuestros padres humanos, pues estaba muy desvirtuada, por mucho que los quisiéramos. Pero cuando conocemos un Padre maravilloso, un Padre Celestial que no falla, como nos fallaron nuestros padres, te aferras a Él y te das cuenta que Él realmente te ama y que te muestra el amor más puro, más maravilloso que pueda haber. Y a través de ese amor es cuando empiezan a haber transformaciones en nuestra vida. Una vez el año pasado prediqué el amor y una de las cosas más difíciles es tratar de dar amor a una persona y la persona no se deja amar. Es difícil, aunque esté vaya lleno de amor, pero si la persona está como un nopal ahí, todas las espinas así, y no se deja, saca las púas cuando usted se está acercando. Así estábamos nosotros cuando Dios quería mostrar amor. Y Dios nos da oportunidades, y muchas oportunidades de que manifiesta su amor para que tú y yo lo buscamos. Pero somos muy tercos los seres humanos, muy tercos. Cuando nosotros estamos en un precipicio en nuestra vida, cuando nosotros estamos viviendo algo tan fuerte, pareciera que el propósito se está acabando, cuando la vida se nos está yendo en un hilo, por alguna situación difícil. Me pasó cuando estaba pasando una situación, la situación más difícil de mi vida creo que he pasado. Yo estuve a punto de quitarme la vida. Tenía unos 6 meses antes, me habían hecho una cirugía y yo todavía tenía unas pastillas que eran muy fuertes para el dolor. Y yo las dejé de tomar porque eso ya no, pero me quedaron 3 pastillas. Y como yo estaba tan mal, a pesar de que yo conocía a Dios, pero yo me sentía tan mal, me sentía tan abandonada, me sentía tan sola, me sentía de lo peor por lo que estaba viviendo o por lo que me estaban haciendo, que yo decidí un día apagar la luz, esperar que todos se durmieran. Me metí al baño, apagué la luz porque era muy cobarde, tenía muchos temores de mí. Dije, con la luz apagada voy a hacer lo que voy a hacer. Y preciso, en ese momento más crucial de mi vida, cuando yo estoy a punto de quitarme la vida porque me dejé llevar por todo el dolor y toda la emoción, me olvidé que la vida le pertenecía a Él y que Él me la iba a quitar cuando fuera de Él y no mío. En ese momento, cuando yo voy a poner esas pastillas en mi boca, la luz está apagada, yo siento una mano que me toma de aquí, una mano grande, suavemente deposita su mano sobre mi brazo. A la vez que esto es algo que nunca se me olvida, porque fue una experiencia con Dios maravillosa. A la vez que esa mano me está tocando un manto, una tela suave como de satín, suave, seda, una cosa así, me está rozando la parte alta de mi brazo, porque yo tengo una bata hasta aquí y es noche. Y esa mano suavemente me empieza a bajar la mano, y aquí a un lado está el toilet, donde las pastillas deben de caer. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, una luz tan fuerte empieza a darme en mi cara que no puedo abrir los ojos, pero no era la luz del foco que yo tenía apagado. No era nadie entró al cuarto, yo tenía cerrada la puerta del baño. Cuando esa luz viene, siento una presencia y un calor divino que ahí mismo me pongo de rodillas. Las pastillas cayeron al toilet
y yo me pongo de rodillas y le pido perdón al Señor. Perdóname, Señor. Yo había pedido toda esperanza y mi fe estaba siendo aniquilada en ese momento. Hay uno que se encarga de eso, usted sabe quién es. Uno que me decía: no sirves para nada, eres bien fea, eres una tonta, y un montón de cosas. Y yo empecé a comerme eso, a tragarme eso. Y eso me estaba llevando a una muerte espiritual, a una muerte, a un abandono, un autoabandono yo misma. Y cuando voy a hacer eso y cuando me pongo de rodillas y le pido perdón al Señor con lágrimas por haber intentado hacer eso, escucho la voz, literal, la primera vez que yo escucho la voz del Espíritu Santo, y me dice: no tienes por qué hacerlo, yo estoy contigo y yo tengo un propósito para tu vida. Cuando yo escuché eso, sentí una gran seguridad, sentí un poder de Dios en mí. Cayó una Juani y se levantó otra. Para los que no han entendido mi llamado, para los que no entienden por qué yo soy pastora, Dios trabajó conmigo de una manera sobrenatural. Fue algo maravilloso. No sé cuánto tiempo estuve hablando con Dios ahí. Solo sé que cuando amanece, yo tengo otra mentalidad. Yo tengo una gran seguridad de que yo valgo para Dios. Y que mi vida no le iban a acabar esos problemas y ni lo que me decían. Que el que me dio el valor me levantaba en el poder de su mano. Y usted tendrá sus propias experiencias, pero yo tuve una experiencia con Dios. Y las últimas palabras me dijo: yo te levanto porque eres un instrumento en mis manos y yo te voy a usar grandemente. Aquella mujer en esa condición que estaba, pero la transformada sí, la empoderada sí, la sierva de Dios sí. Qué importante es que muchas veces pasas tantas cosas en tu vida y esos procesos que vivimos nos van perfilando, nos van llevando hacia un plan de Dios para abrirnos los ojos, abrirnos el entendimiento, que la vida no te la acaba un problema, la vida no te la va a acabar una enfermedad. La vida nuestra está en las manos de Dios y los designios son de Él. La eternidad está en Él, la esperanza está en Él, la bendición está en Él, el éxito está en Él. Todo está en Él cuando tú realmente te refugias en Él. Cuando sueltas todo y le dices: estoy en el precipicio, pero si tú me ayudas, yo camino contigo. Y Dios te toma la palabra. El Señor es caballeroso, el Señor es maravilloso, y a un vil pecador, a uno que se siente sucio, a uno que se sintió nada, lo levanta de la mano. Dice que levanta de la mano al pobre, al más pobre, y lo sienta del mismo muladar donde está, y lo sienta con los príncipes de su pueblo. Él lo hace. Es cuando Dios te da tu identidad y tú te quedas con eso. Que tú no eres lo que el mundo dijo, lo que tus amigos dijeron, el apodo que te pusieron, la marca que te dieron, el número de la familia que eres. Tú no eres eso. Tú en Dios tienes propósito. En Dios hay plan divino para ti, para tu vida. Es necesario encontrar el propósito, hermanos, para que la vida valga la pena. Para que tú disfrutes la vida. Para que tú te goces con lo que Dios te da, con la hermosa familia que Dios te ha dado. Tú tienes que encontrar el propósito. Tienes que caminar en el propósito de Dios. Hay una asignatura para la vida de cada uno de ustedes. Yo estoy viviendo mi asignatura. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la asignatura de Dios para ti? Nunca es tarde para encontrar el propósito. Dios permite que pasemos procesos, que sanemos inseguridades, celos, amarguras. Dios va a quitar todo eso cuando empecemos a madurar en Él, cuando nos dejemos guiar por Él. Muchas veces las personas que nos causaron problemas,
Dios lo permitió porque existe la voluntad de Dios y existe la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios, Dios permite que pasemos procesos, permite que gente tóxica se acerque a nosotros para ver nuestra reacción, para ver cómo nosotros reaccionamos, dónde aplicamos nuestra fe, qué tanto nos aferramos a Él, qué tanto nos distrae el problema. Cuando se nos acaban las fuerzas, dice Dios, aquí están las mías. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se nos acaban las fuerzas? Porque luchamos y luchamos a nuestra manera. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y las fuerzas humanas se van a acabar. Desgastan, enferman, trauman, quitan el sueño. Ahí Dios dice, aquí voy yo. Aquí vienen las mías, aquí viene mi poder. Quiero hablarles de 4 principales enemigos de tu propósito. Número 1, primero, es practicar el mal. Muchas veces ya estamos con Dios y seguimos practicando el mal. Y eso trae consecuencias tremendas. Dice el Señor Jesucristo, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Y si tú ya tienes a Cristo en tu vida, tú tienes el poder de Él para vencer el mal. No seas vencido por lo malo. ¿Por qué? Porque Dios ya te sacó de lo malo, ya te sacó de la maldad. Nosotros ya no estamos para vivir eso. La maldad viene de los demonios, viene de Satanás. ¿Por qué tenemos que volver a practicar la maldad? ¿Por qué tenemos que volver a practicar el pecado? Cuando Dios ya te lavó. Dice la Biblia que el que vuelve otra vez al pecado es como la puerca que la acaban de lavar y más se mete en el chiquero y se vuelve a enlodar toda. Como el perro que se traga su propio vómito, así lo ve Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de su Hijo, que tanto le dolió al Hijo amado, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, el que puso para nuestra salvación, interpuso para que hubiera comunión entre la raza humana y el todopoderoso Dios, ya se sacrificó y es pisotear la sangre bendita de ese Señor Jesucristo. Cuando volvemos y volvemos y volvemos a hacer lo que sabemos que está mal ante los ojos de Dios. Es terrible, el corazón humano, dice la Biblia, que es más engañoso que todas las cosas. Pero lo peor es que el hombre no entiende que a Dios no lo va a engañar, que de Dios no se va a burlar. Él se engaña a él mismo. Qué feo es que la gente se engaña a sí misma. Que un mentiroso mienta tanto que al final se termina mintiendo a él mismo. Imagínense. Así es el corazón del hombre. Malo y perverso más que todas las cosas, dice la palabra. Así es que un enemigo fuerte de tu propósito, para que tú encuentres el propósito que Dios tiene para ti, es el mal, practicar el mal, a sabiendas que es desobediencia a Dios. El segundo, tú quieres encontrar tu propósito en Cristo, necesitas aprender a valorar el tiempo. La pérdida de tiempo es un enemigo para que tú encuentres tu propósito en Cristo. Dice la palabra en Efesios, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Vienen días más malos. Hoy es el primer domingo para o el segundo domingo para muchas padres de familia que perdieron sus niños, que perdieron familiares, personas que están sufriendo esa catástrofe allá con la inundación, y no nomás en una, sino en varias ciudades. Eso les cambió la vida a muchos. Muchos. Ellos esperaban eso, que a las 4 de la mañana, 4:30, se empezaba a levantar tanto el agua en lo que estaban dormidos, se empezó a subir, y no se daban cuenta y las casas empiezan a ser arrastradas. La Biblia dice, y en Proverbios 16 le encargo de tarea que lea ese capítulo completo esta semana, por favor léalo. Dice que aún el malo fue hecho para el día del desastre.
Todas las cosas pasan porque Dios las permite, pero nosotros tenemos que aprender de todo lo que está sucediendo. Por eso el apóstol Pablo a los Efesios le dicen: no anden ya como necios, sino como sabios, aprovechen bien el tiempo. Esta mañana les dije a los de mi clase: saquen cuentas, ¿cuántas horas tiene una semana? ¿Cuántas horas ocupas para trabajar a la semana? 48, 50, algunos 60 horas. ¿Cuántas? Quítale las horas en que duermes, tanto. Total, nos quedaban 60, aproximadamente 65 horas. ¿Qué hacemos con 65 horas libres a la semana? ¿Qué hacemos? ¿En qué las estamos ocupando? ¿En qué estamos ocupando el tiempo? ¿En qué estamos aprovechando el tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo: pastora, fui a saludar, fui a orar por este enfermo? Hay una familia con necesidad allá. ¿Qué se necesita hacer aquí? ¿Cuándo fue la última vez? Porque como he estado predicando anteriormente, hay tanta distracción en este tiempo. Muchísima distracción para que no estemos haciendo la voluntad de Dios. Y al no hacer la voluntad de Dios, jamás encontrarás el propósito que Dios tiene para ti. Y no me diga que el trabajo, que la familia, nada, excusas. Cristo viene pronto por su iglesia, ¿y cómo nos va a encontrar? Nosotros ya debíamos de conocer nuestro propósito. Mínimo 1 año en Cristo, tú ya tienes que conocer tu propósito. Y aquí la mayor parte tiene más de 1 año. Ese es el segundo enemigo, la pérdida del tiempo. El tiempo ya nunca vuelve, nunca, nunca de los nunca va a volver. Tercero, la mentira. Salmo 34 dice: el que ama la vida y desea ver días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño o mentira. Que se aparte del mal, haga el bien y busque la paz y la siga. Qué tremendo mensaje en esos 2 versículos. Wow. El mundo está lleno de mentiras, las redes están llenas de mentiras, las noticias están llenas de mentiras. No todas las noticias son reales. En la educación ha entrado tanta mentira, tanto engaño. En la escuela donde usted tranquilamente va y deposita a sus hijos, usted no tiene idea de lo que le están enseñando ahí, pero usted se lava las manos, el niño lo llevo a la escuela y yo cumplo como padre. ¿Y usted cuándo se sienta con él a hablar de lo que está aprendiendo allá? Dejamos nuestra responsabilidad tan importante y valiosa que Dios nos dio, el tesoro más grande que Dios nos dio, que son nuestros hijos, lo dejamos así nada más, lo soltamos así nada más. Qué tremendo. Entonces la mentira es uno de los principales enemigos para que tú encuentres tu propósito en Dios. Cuarto, la falta de perdón. Este es un terrible y muy escondido enemigo. La falta de perdón. El Señor dijo: perdonen a los hombres sus ofensas, para que su Padre Celestial los perdone a ustedes. Hay un requisito. Para sentirnos perdonados por Dios, nosotros tenemos que perdonar todo lo que nos hayan hecho y a todos los que nos hayan dañado, y perdonarnos a nosotros mismos también, que es una labor a veces para muchos muy difícil. Perdonarse a sí mismo. Si nos queremos sentir perdonados por Dios. Si la cuestión del perdón no está arreglada, tenemos una obstrucción muy grande para acercarnos a Dios. El Señor Jesús en la cruz, estando sufriendo sus últimas horas de vida, ¿qué dice el Señor? Padre, la primera frase de las 7 que da en la cruz: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. No saben que están crucificando a tu Hijo, pero perdónalos. Y vaya que si el Padre perdonó, porque si no la muerte de Cristo no hubiera sido salvatoria, no hubiera sido suficiente para perdonar el pecado de toda la humanidad, no solamente los que le llevaron a la cruz. Imagínate el amor de Dios tan grande y tan maravilloso. Cuánta misericordia Dios ha tenido en nosotros. Y la cuestión del perdón no es cuestión de emoción. Usted nunca va a sentir perdonar.
pero es una cuestión de conciencia, es una cuestión de convicción, de que cuando yo perdono, el primero que sana soy yo. La persona hasta se le olvidó el daño que te hizo, pero tú estás cargando una gran amargura en tu corazón. Ese es un enemigo terrible. Hasta que no aprendamos a vivir en paz con los demás, vamos a poder encontrar el propósito en Dios, esa asignación que Dios tiene para cada uno. Hay tantas cosas que, teniendo un Dios maravilloso que dice: echen toda su ansiedad sobre mí, yo tendré cuidado de ustedes, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar. Conocemos la palabra, pero hasta que no la aplicamos en nuestra vida, Dios se va a glorificar en nosotros, y Dios dará el éxito a todo nuestro nuevo caminar en Él. A todo, en todo estará presente. Porque cuando una vida se abre para Dios, no solo se trata de ti, sino también de tus descendientes. ¿Por qué digo esto? El diablo quiere verte perdido, quiere verte anulado, porque así también se perderán tus hijos y tus nietos. Tú eres responsable de toda una generación. Y si tú no haces las cosas como Dios manda, los tienes en riesgo a todos ellos. Yo lo he visto esto en familias, como la maldición de los padres que no quisieron buscar a Dios alcanzaron a los hijos, y ahorita están los nietos bien perdidos. Esto es personal, y esto no es religión, es una relación con el Señor Jesús, es una relación con el Dios Todopoderoso. Esto no es de rituales, no, es la sana doctrina de Cristo. Hay una descendencia que salió de tus lomos y que es la mayor herencia que el Señor te ha dado, la más hermosa herencia, que son nuestros hijos y los hijos de los hijos. Pero la Biblia dice que aunque el diablo haya traído maldición a través de nuestros antepasados, el Señor llevó toda maldición generacional en la cruz del Calvario. Ya la llevó. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo y decir: Señor, yo acepto que tú llevaste las maldiciones que yo heredé y que yo les estoy heredando a mi familia, y tomo las bendiciones que tú tienes para mí. Cambio la maldición por la bendición. Y eso solamente aprendiendo a caminar con Dios podemos lograrlo. La mayoría de las personas buscan su propósito en las cosas materiales, casa, trabajo, dinero, pero eso solamente es pasajero. El dinero no arregla un divorcio, el dinero no arregla una enfermedad de muerte, el dinero no compra la paz. Usted puede comprar la mejor cama, la más cara que existe, pero eso no le va a decir que le va a dar el sueño. Puede comprar la medicina más cara, pero cuando eso no le va a dar la salud. O sea, el propósito, no se encuentra el propósito en las cosas materiales. Hay gente en grandes mansiones que no es feliz. Hay gente que gana mucho dinero, pero no lo disfruta, porque vive como perro y gato con la familia. Entonces, el propósito no está en las cosas materiales. El propósito es divino, y el propósito nos es revelado por Dios. Una cosa es que yo le descubra a usted qué don tiene, yo le puedo decir qué don tiene usted, pero el propósito, los pastores no lo podemos dar. El que lo da es el Señor. Él es el que lo da. Dice Romanos 8:28: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Los que amamos a Dios tenemos la plena seguridad de qué lugar tenemos en el corazón de Dios. De que aquí no estamos perdiendo el tiempo en esta vida. De que los dones que teníamos lo ponemos a su servicio y que Dios es el que se glorifica. Y que todas las cosas que pasemos nos ayudan a bien. Todo lo que vivamos en esta tierra nos va a ayudar para bien. No para quejarnos, no para amargarnos, no para reclamarle a Dios, mucho menos. Los días más importantes de tu vida es en el día que naces y el día que descubres tu propósito.
Cuando tú naciste, tus padres se pusieron felices. Ya de ahí empiezas tú solo ahora. El siguiente día importantísimo en tu vida es el día que encuentras tu propósito. Una gente sin propósito es como un barco a la deriva, un barco sin timón. Alguien que vive porque puede respirar. Pero qué triste es una vida así vacía, seca. Una vida que nadie la quisiera imitar, ni su propia familia. Usted no fue creado por accidente, ni eres un número más de tu familia. Hay un plan maravilloso del Señor para ti. Encuéntralo antes que sea demasiado tarde. Encuéntralo antes que sea demasiado tarde. Yo he contado anteriormente que yo conocí una persona en otro país que estábamos orando por una gente antes de tener una actividad y me dice: ore por nosotros porque nosotros somos muy pobres. Y le dije: sí. ¿Tú piensas quedarte así? Pues yo quisiera que Diosito me ayudara. Dios te puede bendecir. ¿Cómo fueron tus padres? Bien pobres también. Tus abuelos bien pobres también. Sigue declarando la palabra pobreza y así te vas a quedar. Ponte a trabajar, muchacho. Dios te abre las puertas. Pero vienen a decirte que son pobres para que ores o para que les des, para que intentamos lo reducido que está en la mentalidad de la persona, lo mediocre que las personas, habiendo un Dios maravilloso que nos da vida, que nos da capacidades, que nos da fuerza para hacer las cosas, así nos quedamos. Y hay mucha gente que así se queda. ¿No le interesa saber su propósito? ¿No le interesa? Y el propósito no viene porque usted deseó que su hijo fuera médico, que su hijo estudiara esto. No viene por elementos humanos. El propósito viene de dirección divina. Se nos tiene que revelar. A mí se me reveló de aquella manera, a usted se le va a revelar de otra. No deje llegar a esa orilla que llegamos muchos. No espere llegar a ese precipicio cuando Dios a tiempo le está hablando y le puede dar la ayuda y la seguridad que solamente Él puede dar. Si tú quieres realmente agradar a Dios, comienza por caminar en sus propósitos. Comienza por entrar en ese tiempo con Dios y pídele: Señor, revélame mi propósito. Ya estoy desesperado, ya quiero saber. El salmista David en Salmo 138:8 dijo: el Señor cumplirá su propósito en mí. David estaba bien seguro. David estaba bien seguro de que el Señor cumpliría su propósito en él. Desde que era un niño y cuidaba las ovejas, él no tenía miedo de enfrentar a los leones, a los osos, para cubrir sus ovejitas. No tenía miedo. No tuvo miedo de enfrentar al gigante Goliat. Y nosotros muchos de las razones y los estorbos que tenemos para encontrar el propósito es porque no confiamos plenamente en Dios y todavía hay temores escondidos. Todavía. Por eso no nos podemos definir en algo. Por eso dejamos las cosas a medias. Por eso cuando ya debíamos de ser de bendición, todavía estamos esperando que otro nos bendiga. Porque no hemos encontrado el propósito. Hable con Dios y dígale: Señor, revélame tu propósito. Ya perdí demasiado tiempo en mi vida. A la edad que tengo, yo creo que tú todavía puedes hacer algo en mí y conmigo. ¿Cuántos creen que Dios se les puede revelar? Yo creo que todos hemos pasado experiencias muy fuertes, hemos vivido cosas muy fuertes, que nos sentimos quizás abandonados hasta de Dios, pero la luz de Dios llegó de una manera y de otra. Tú estás aquí porque alguien estuvo orando por ti, cuando tú ni sabías que alguien oraba por ti. Y el propósito de Dios en esa persona que oraba por ti se cumplió porque tú estás aquí en esta hora. Cada lágrima que uno derrama está sembrada en el corazón de Dios. Y Dios no se le pasa nada. Dios honrará todo lo que hagamos por obedecerlo a Él.
Si quieres agradar a Dios, quieres que las cosas cambien en tu casa, en tu familia, en tu vida, necesitas empezar por buscarlo a Él. Buscarlo con todo tu corazón. Nadie mejor que Él nos conoce. Nadie mejor que Él. Y es tan hermoso vivir en los propósitos de Dios. Usted no tiene ningún pendiente ni se siente mal de sentarse con un rico, de sentarse con el gobernador, de comer con los más pobres en Guatemala o en México, de estar con gente muy importante y famosa. No, ¿por qué? Porque no son más que yo. Porque yo tengo un valor que Dios me dio. Así es que todas esas cosas, esas predisposiciones que a veces tenemos, es porque hay tanta inseguridad en nosotros. Tanta inseguridad. Cuando Dios quiere mostrarnos el camino para llevarnos al propósito que Él tiene. Y siempre el plan de Dios será maravilloso. Siempre será más bueno que lo que tú piensas o te imaginas. Siempre será así. Él no falla. Él no falla. Dice en su palabra que por muy torpe que sea la persona, va a aprender a caminar en el camino del bien, en el camino de la verdad. Y dará la espalda a la mentira, al engaño, a la traición, al dolor, a todo lo que antes estuvo. Con Cristo siempre hay un nuevo comenzar. Siempre está la oportunidad de un nuevo comienzo. Anhelando y sabiendo que esos enemigos de los que estamos hablando ya fueron vencidos en la cruz del Calvario. Que Dios ya nos dio la victoria por adelantado. Solamente quiere que la tomes, que te aferres a ella y que sepas que el Señor cumplirá su propósito en ti. No importa las fallas que hayamos cometido, ya pagó por ellas, pero Él no quiere que vuelvas a lo mismo. Él quiere que vivas como una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas, ¿vienen conmigo? ¿Qué pasó con ellas? Pasaron, ahora son todas hechas nuevas, 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 por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Desde el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo está ahí y Él está obrando. Él está haciendo los cambios que tú y yo no podemos hacer. Él hace una renovación aquí, donde está el chip viejo. Él viene y cambia todo, todo. Y ahí empezamos a entender lo que es la voluntad de Dios. David decía, el hacer tu voluntad me ha agradado, porque David aprendió a caminar con Dios. Y David falló una vez y falló muy feo. Pero ¿por qué entonces el Señor lo llama que un hombre conforme a su corazón? Que no ha habido otro como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Porque ese hombre la diferencia la hizo en que en medio de su error, en medio de su pecado, se humilló al Señor y se aferró a Él. Se aferró. Salmo 51, la oración de confesión de su pecado. Y David caminó con Dios. Vinieron las consecuencias del pecado, porque el pecado tiene consecuencia. Dios te perdona el pecado, pero la consecuencia la vas a tener que sufrir tú. Eso que ni qué. Le vino la consecuencia. La vida de los hijos de David vieron algo terrible, pero él mantuvo la paz en Dios y marcó su generación. Hasta el Nuevo Testamento lo dice, que Jesús marcó su generación, hizo la diferencia. Y murió, es el único rey de todo el libro de Reyes que usted lee en la Biblia, el único rey que murió con honores. Qué hermoso es eso, ¿no? Que cuando el día que llegue nuestro funeral, la gente diga, cómo me bendecía la vida de ese hermano, cómo me bendecía ver la pureza, me bendecía ver la fe de esa mujer. ¿Qué cosa se va a hablar de nosotros el día que nos estén enterrando? Porque el mundo, aunque sea la persona haya sido lo que haya sido, ay, qué bueno era. El mundo dice eso, aunque era terrible. Pero no, la verdad, el que camina la verdad, sus hechos, dice la Biblia, que se van con ellos. Se van con ellos. El testimonio de que realmente conociste a un Dios verdadero y que ese Dios cambió y transformó tu vida. Y no solamente eso, sino que vino a traer recompensa. Recompensa. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Creerle a Dios con todo el corazón y dejar de hacer las cosas a nuestra manera
eso será lo que va a empezar a dominar esos enemigos que se levantan contra tu propósito. Amén. ¿Cuántos anhelan conocer su propósito? No los veo con muchas ganas. Amén. Diga sí, en el nombre de Jesús, claro que sí. El diablo tiene que oír tu amén para que se vaya de tu vida. Que le crees a tu Dios y Señor Todopoderoso. Que crees en su palabra y que quieres caminar en ella. Amén.